poder acudir a una autoridad muy superior a la del rey para pedir misericordia. Esto tiene que ver mucho con Hebreos capítulo 4, donde el autor del libro dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y allí se habla de oportuno socorro, del auxilio en el momento de la dificultad. Usted se da cuenta que no solamente Daniel, sino que nosotros también tenemos acceso por la misericordia de Dios a hablar con Él a través de la oración. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para continuar con nuestro estudio bíblico en el libro de Daniel. Como dijimos anteriormente, en el día de hoy vamos a abordar el capítulo 7. Ustedes saben que el capítulo 2 y el capítulo 7 son prácticamente la misma profecía. Una que fue dada a Nabucodonosor en un sueño que a él se le olvidó totalmente, y que el Señor entonces se lo reveló a Daniel, y Daniel se lo pasó a él justo con la interpretación. Ahora en Daniel capítulo 7, entonces es directamente a Daniel que Dios le da el sueño. Allí era una estatua hecha con diferentes materiales que iban de lo superior a lo inferior, y una piedra no cortada con mano de hombre que representa el gobierno de Jesucristo en su segunda venida visible. Aquí los mismos imperios políticos son representados entonces con animales. Yo creo que sería mucho más fácil entender la escatología completamente en el libro de Daniel, porque muchas de sus profecías ya son historia, porque se cumplieron en su mayor parte. Podemos decir que ahora Daniel es un libro muy histórico en algunos casos, pero en su momento no era historia, sino escatología por cumplirse. Hoy uno puede constatar con la ayuda extrabíblica de la historia de la humanidad que las cosas que Daniel vio se cumplieron al pie de la letra. Él personalmente vio el imperio de los babilonios y también el inicio del imperio de los medos y de los persas. Cuando habló de que a Babilonia le seguía otro imperio y no una sucesión babilónica, nadie lo creía, pues este imperio era tan sólido como el oro, que nadie pensaba en cambios, sino en una larga sucesión de reyes babilónicos. Pero no fue así. Entonces, el Dios de la historia, el Señor de la historia, aquí hace una revelación muy extraordinaria a Daniel, y lo vamos a ver en el capítulo 7, desde el verso 1 hasta el final, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque tiene un lenguaje muy actualizado al tiempo nuestro. Así es que vamos a comenzar. Vamos a ver lo que es la narración del sueño. Noten una vez más que esto es completamente distinto a lo de Daniel capítulo 2. Entonces, el mismo Daniel aquí nos da la narración del sueño para luego darnos los detalles más importantes, porque así es que él lo dice. Entonces, veamos. Dice, anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que él vio. Él va a destacar las cosas de mayor importancia. Probablemente hay pequeños detalles que él se quedó con ellos porque para usted y para mí no eran importantes. Dice, esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un gran mar, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. El verso 5 dice, luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes.
y oí una voz que le decía: levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia, es decir, blasfemias. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Esa es la narración, esa es la parte narrativa. El Antiguo Testamento, el 40% del Antiguo Testamento es narración. Entonces esta parte entra de lo que es la narración del sueño que tuvo Daniel. Entonces es muy importante no precipitarse, hermano, no solamente en este caso, sino cuando uno esté leyendo cualquier porción de la palabra de Dios. Lo primero es leer, mire, lo primero es leer. Y lo segundo debe ser releer de nuevo lo que uno acabó de leer, de 6 a 10 veces si fuera posible, para uno asimilar perfectamente bien y tratar de trasladarse al contexto en el cual se escribieron estas cosas, particularmente estos primeros 14 versículos de Daniel capítulo 7. Es decir, el mismo Daniel no se está adelantando, sino que él está describiendo exactamente lo que vio. ¿Y qué fue lo que vio? Pues una sucesión de reinos humanos, de imperios políticos y una vez más también el imperio de Jesucristo y de sus santos y la intervención divina, la intervención de Dios, que es el Señor de la historia y que él tarde o temprano interviene como su kairos, su tiempo en el cronos humano. Siempre se van a encontrar. Ahora, en los versículos 17 al 18 hay una explicación resumida. Aquí hay una explicación resumida, porque Daniel ya está intrigado y lo vamos a ver un poco más adelante, y ya está curioso. Ya él quiere que quien le está dando la narrativa, quien le está mostrando esto, pues también él tener una explicación de qué es lo que está viendo para entender. Entonces fíjense cómo se resumen los versículos 17 y 18. Estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. ¿Qué le parece que en 2 versículos se resumen 14 versículos? Así de sencillo. Pero posteriormente uno va a querer la explicación de estos 4 reinos. Pero como ya nosotros hemos leído el capítulo 2 de Daniel, pues ya nosotros tenemos una idea de qué se trata aquí. Y por qué allí se utilizó una estatua
semejante a un hombre, construida con diferentes materiales, desde el oro hasta el barro cocido. Aquí, estos imperios entonces son representados con animales. Y es muy interesante porque vamos a ver las características en los animales de estos imperios. Digamos que aquí se aporta la secuencia de reinos de esta manera. 4 reinos en orden general, comenzando por Babilonia, luego Persia, después Grecia y finalmente Roma. Cuando terminan estos reinos humanos, otro reino aparece, y es el reino de los santos del Altísimo. Pero para que todo esto se concretice, todo esto necesita tiempo, tanto en el tiempo de Dios como un largo tiempo humano. Ustedes deben saber que Daniel, por ejemplo, el escritor, el instrumento que el Señor está utilizando para traernos esta revelación, vivió o nació, mejor dicho, a finales del siglo VII, los años 600 y algo, pero no muy lejos de la primera invasión de los babilonios a Israel en el año 605. Digamos que Daniel tuviera unos 12, 13 o 14 años de edad. Si él vino en el primer grupo que fueron trasladados de Jerusalén hacia Babilonia. Entonces él vivió prácticamente la mayor parte del gobierno de los babilonios y también vivió parte del gobierno de los medos y de los persas. Por lo tanto, lo que él está escribiendo probablemente lo escribió alrededor del año 530 antes de Jesucristo. Usted le pone 530 antes de Cristo y luego le pone 2020 que van de Cristo para acá y estamos hablando de 2550 años más o menos. Entonces, usted ve, le menciono esto porque esos 2550 años son el cronos, es el tiempo humano. Entonces, el kairos, el tiempo de Dios, que no se mide, sino que uno lo toma como punto de referencia cuando el tiempo de Dios se cruza con el tiempo del ser humano. Ustedes vieron claramente que él comienza en el verso número 1 hablando del tercer año del reinado de Belsasar. Entonces ahí ocurre la revelación de parte de Dios. Entienda que se cruzan el tiempo de Dios, que se llama kairos en griego, con el tiempo humano, que se dice cronos, y entonces ahí el hombre puede tomar una fecha con respecto a algo que Dios está revelando. Entonces él se lo va a revelar a Daniel, o se lo reveló a Daniel perfectamente bien en el siglo VI antes de Jesucristo. Y cuando él revela eso, lo que está en movimiento es el imperio de los babilonios. Entonces en ese momento a nadie le pasa por la mente que va a venir un imperio distinto al de ellos, porque ellos están en su apogeo, en su mejor momento, y nadie piensa que de otra nación vienen a conquistarlo y a instaurar otra línea. Pero es lo que aquí se está diciendo. Solo que esto se va a tomar su tiempo, y la palabra del Señor es así. Ahora vamos a ver que del versículo 19 al 23 ya Daniel está intrigado, está curioso. Entonces él quiere saber, y lo dice en el verso 19. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Reina Valera del 60 dice espantosa y terrible. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce, y pisoteaba los restos bajo sus pies. Noten, hermanos, que esta revelación que Dios le está dando a Daniel es un desfile, por así decirlo, como si fuera en una pasarela que van pasando estas bestias, y de verdad que la primera es extraordinariamente hermosa, porque es un león con alas de águila en su espalda, y eso llama poderosamente la atención, pero a Daniel no. O la segunda bestia, que es un oso que se va inclinando más de un lado que de otro, y que tiene 3 costillas en la boca, ¿verdad?, de una conquista que previamente había tenido. Y ustedes ven que dice que se levanta más de un lado que de otro, porque ese reino es un reino combinado entre 2 países o 2 imperios, el de Media y el de Persia. Por eso se conoce como los medos persa, un oso extraordinariamente grande, pero a Daniel no le llama la atención.
Pero todavía el tercer animal que él ve, que es un leopardo con alas de ave y 4 cabezas, tampoco le llama la atención. Entonces, quien le llama la atención es la cuarta bestia, espantosa y terrible. Mire, porque un león hasta el día de hoy es conocido, un oso hasta el día de hoy es conocido, un leopardo también. Es decir, el mundo entero puede conocerlo aunque no lo conozca en persona, pero lo pueden ver en películas, lo pueden ver en un video, lo pueden ver en una lámina, en un libro, en lo que sea. Y la gente lo puede identificar y decir, ese es un león, este es un oso y este es un leopardo. El caso de que tengan 4 cabezas o que tengan alas en la espalda ya es una connotación especial de una característica propia de este imperio. Pero los leones no tienen alas, los leopardos no tienen alas y tampoco tienen 4 cabezas. Ahora, ¿qué es lo que a él le llama la atención? Esta cuarta bestia, espantosa y terrible. Porque como esta bestia, él no conoce ninguna. Él no conoce ninguna bestia como esta en la tierra. Porque ella es una especie de combinación de bestias, de animales. Y eso claramente se ve en Apocalipsis capítulo 13. Porque esa gran bestia que sube del mar, del abismo, del mar, perdón, tiene características del oso, del león y del leopardo. Entonces, como una combinación de algo que en sí no hay animal que exista, es solamente una representación. También Daniel en el capítulo 20, él hace la pregunta acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia. Y también pregunta por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Él está intrigado, él está curioso. Entonces se está viendo un animal, mire, se está viendo un animal compacto, un animal que tiene su cabeza, lógicamente, y encima de la cabeza tiene 10 cuernos. Y luego mirando los 10 cuernos, él ve que hay 3 que se quiebran, pero sale el 11º, el número 11. Entonces le llama poderosamente la atención porque se va a ver un imperio como en etapas. No se va a ver como el de los babilonios o el de los persas o el de los griegos. Se va a ver aquí el mismo imperio representado por una sola bestia, pero al mismo tiempo estaría como el cuerpo, la cabeza y los 10 cuernos. Por eso es que él está intrigado, está preguntando acerca de esto. Y ese cuerno que tiene ojos humanos y tiene una boca que blasfema el pueblo de Dios y también al mismo Dios. Entonces, dice, mientras miraba ese cuerno, hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. En el tiempo del gobierno de los 10 cuernos, del 11º cuerno, va a cumplir eso, pero se lo vamos a explicar más adelante. Pero dice, hasta que vino el anciano, que es el Altísimo, y emitió juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Es decir, los versículos del 19 al 23, lo que Daniel está preguntando por todo esto. Entonces, yo vuelvo y digo que a nosotros lo que más nos interesa es esta bestia en su fase final de los 10 cuernos y el 11º que posteriormente salió. No olviden que nosotros le habíamos mencionado que los 10 o los pies de la estatua en el capítulo 2 era lo que a nosotros más nos interesaba. Esto tiene una característica muy especial porque los pies o los dedos de los pies de esta estatua estaban hechos de 2 materiales, de hierro y de barro. Entonces podían estar juntos pero no soldados, no unidos en sí, lo que habla de alianzas humanas. Entonces allí en el verso 44 nosotros vimos que se estaba hablando de que en el gobierno de esa gente el Dios del cielo iba a intervenir. Entonces aquí Daniel precisamente está preguntando por esos 10 cuernos, por ese 11º cuerno, y está viendo entonces el reino de los santos. Las observaciones de Daniel no se pueden pasar por alto, por lo que es recomendable verla en detalle. Número 1. Él quiere saber la verdad de la cuarta bestia, verso 19. Él quiere saber, o él quiere que le expliquen lo que significan los 10 cuernos, que está en el verso 20, en la parte A. Él quiere saber, él quiere que le expliquen el significado del cuerno número 11, el 11º, el 11º cuerno.
Está en la parte del versículo 20, la segunda parte, la parte B. Él quiere que le hablen de la guerra contra los santos que le toca vivir en el tiempo de ese gobierno. Eso está en el versículo 21. Pero él también le interesa que le expliquen en qué consiste el juicio del Altísimo y el reino de los santos, que está en el versículo 22. Es muy interesante, hermano, porque a veces uno está viendo el desarrollo de los gobiernos humanos y uno ve la corrupción, las injusticias, la contaminación, las desigualdades sociales, y hasta uno mismo se pregunta: Dios, ¿y cuándo es que tú vas a intervenir? Señor, es que tú no estás mirando lo que hacen los gobiernos, especialmente en Latinoamérica o en los países subdesarrollados, que todo prometen, pero es la misma corrupción, o los ricos en el desenfreno de ser más ricos y los pobres más pobres. Y uno dice: Señor, ya quisiéramos ver una intervención tuya, que tú participes de la historia nuestra. Pues déjeme decirle que aquí se está hablando de eso, tanto en Daniel 2 como en Daniel 7, pero va a ser en el tiempo, en el momento de Dios. No en el momento nuestro, sino en el momento de Dios. Entonces todas estas cosas están como en lo que se llama la agenda escatológica de Dios, en el momento que Él tiene que hacerlo. Y le voy a poner un ejemplo. El caso de Jesucristo. Yo soy de los que creen que la promesa de la venida de Jesucristo para mí están desde Génesis capítulo 3 en adelante. Porque allí se le promete a Adán y a Eva que de la mujer va a venir una semilla, un descendiente, que es el que lo va a redimir a ellos de la caída. Entonces, para mí ya desde ahí están hablando de Jesucristo. Y eso uno lo ve claramente en el capítulo 4 de Génesis, cuando a Abel le toca ofrecer un sacrificio. Porque ya ellos tienen el conocimiento de que a Dios hay que adorarlo, glorificarlo. Y hay que sacrificar las cosas de mayor valor como símbolo de adoración a Dios. Entonces él lo que está es sacrificando una oveja, que según el capítulo 11 de Hebreos, él lo estaba haciendo por la fe. Es decir, él estaba visualizando la fe que se planea y que logra ver resultados positivos. Estaba viendo en la persona de Jesús el Cordero sacrificado por el perdón de los pecados. Entonces yo lo veo así. Ahora, esas cosas no se dan de un día para otro. Mire todo el tiempo que se tomó hasta que Pablo, por ejemplo, lo explica en Gálatas capítulo 4. Dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo de Dios, entonces Él envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, cuando llegó el momento, ni antes ni después. Cristo pudo haber nacido en el tiempo de Abraham, pero no fue así. O en el tiempo de Moisés, o en el tiempo de los reyes, de los profetas. No, sino en el tiempo que tenía que ocurrir. Ahora, ¿en qué gobierno nació Jesucristo? En el gobierno de los romanos. Cristo nació y murió en el imperio de los romanos. E incluso su nación de Israel era una nación esclavizada por los romanos, dominada por los romanos. Para que ustedes vean qué cosa tan interesante, que todo lo que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, y el mismo Daniel en su capítulo 7, de esa cuarta bestia espantosa y terrible, justo al Hijo del Hombre, esa piedra que posteriormente regrese en su segunda venida visible, nace, crece y desarrolla su ministerio, muere, lo sepultan, resucita y se levanta, precisamente en el gobierno de la cuarta bestia, espantosa y terrible. Pero todo se tiene que tomar su tiempo, es al tiempo de Dios. Por eso es que Él prohíbe en Hechos capítulo 1 que nosotros estemos averiguando cosas que solo a Dios le competen. Es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos por las cosas que a Dios le preocupan. Nosotros tenemos que preocuparnos por las cosas que Él dijo que nos ocupemos. Le digo, yo a ustedes les voy a dar el Espíritu Santo para que ustedes sean mis testigos, para que ustedes vayan y prediquen a toda criatura, a todo el mundo. Es decir, somos empoderados de parte de Dios para cumplir una misión. Pero nosotros no estamos llamados a inquirir en la mente de Dios con respecto a cosas que el mismo Jesucristo, en el tiempo de su humanidad, dijo que solamente Dios las conoce. Por lo tanto, estas preguntas que Él tiene, que estas curiosidades que Él tiene,
Entonces el Señor también se la va a contestar. Mire, de este desfile de bestias que Daniel vio, la que más le llama la atención fue la cuarta bestia, como le digo, espantosa y terrible. Y alguna razón poderosa hubo para que esto ocurriera. Él quiso saber la verdad de esta bestia y no de las otras tres. Él pidió a quien le mostraba la visión que le explicara mejor acerca de este animal que no se le parecía a ningún animal conocido en la tierra. ¿Sabe lo que le contestaron a Daniel? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso es Daniel 7:23. La verdad recibida es la diferencia entre esta bestia y las demás en cuanto al imperio de dominar toda la tierra y la manera de hacerlo. La historia de la humanidad tiene tomos de libros para ver lo que los romanos hicieron con los griegos y con todo lo que se oponían en su camino. Si la palabra toda la tierra es como otros todos que son relativos en la Biblia, se refiere entonces a lo que Roma gobernó, que fue toda Europa, parte de África y parte de Asia. Pero si el relativo se acercara al absoluto, solo Jesucristo va a llenar completamente toda la tierra y su dominio será más que Europa, África y Asia. Va a abarcar absolutamente los cinco continentes. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ver la explicación completa que se le da aquí a Daniel, desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Dice: después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que se encuentre a su paso. Ya eso yo se lo comenté anteriormente. Directamente van a darle la explicación de lo que le está preguntando. Ahora, sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Tú ves que se está hablando de una confederación de naciones representada por 10 cuernos que le van a dar su poder y autoridad en una hora al 11º cuerno. Pero todo está en el mismo animal, todo está en la misma bestia, todo está en el mismo imperio. Sería bueno que usted haga un alto cuando terminemos aquí de explicar esta porción y usted mismo se haga un favor de leer detenidamente Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 para que podamos entender la dinámica de lo que representan estos cuernos encima de la cabeza de este animal, de esta bestia, para que nos demos cuenta rápidamente que es un imperio como que tiene diferentes fases. Y esto no es difícil de entender, porque ya vimos que en el capítulo 2 un imperio dominaba y controlaba al otro y lo convertía en historia. Y aquí nosotros vamos a ver que este león alado es vencido por el oso. Y el oso, que se inclina más de un lado que de otro, es vencido por el leopardo. Y el leopardo, que tiene 4 cabezas y alas de aves, es vencida por esta cuarta bestia espantosa y terrible. Pero ¿quién vence la cuarta bestia espantosa y terrible? ¿Será otro reino humano? Entonces vamos a ver que hay como un paréntesis, hay un lapsus de tiempo, donde uno dice el imperio romano fue, pero la Biblia habla del que fue, del que es y del que será, del que fue, del que ahora no es, y que va a ser. Mire, fue, ahora mismo no es, pero que va a ser. Y habla de una herida en esas 7 cabezas, que fue herida como de muerte, pero se sanó. Y la gente se va a asombrar viendo a la bestia que era, que en el momento no es, pero que va a ser. Vamos a hacer un alto aquí en este punto, porque nosotros quisiéramos explicar Daniel capítulo 7 con más lujo de detalles y no tener que explicarlo tan apresuradamente. Pero el tiempo por el día de hoy se nos ha agotado y queremos darle las gracias a Dios y a ustedes por el tiempo prestado. Pero mantenga la sintonía con nosotros, que en la próxima ocasión vamos a continuar exactamente
aquí en esta porción de Daniel capítulo 7, verso 23 al 28, donde está la explicación. Si ustedes pueden ir leyendo Apocalipsis capítulo 13, entonces nosotros vamos a traer una pequeña parte y lo vamos a introducir aquí para que se pueda entender perfectamente bien. Así es que muchas gracias por su atención prestada. Dios le bendiga y hasta la próxima. El problema que tiene Daniel al ver esta visión, como que creció más con la llegada o el acercamiento de Gabriel para explicarle lo que había visto. Entonces lo que hace es que se desmaya prácticamente. Y él se está desmayando cuando le dicen: tranquilo, trata de entender lo que se te va a explicar, porque de hecho eso no es para ahora, eso es para un tiempo postrero. Porque aquí hay cosas que iban a ocurrir un poquito más adelante y hay cosas que allí se mencionan que todavía están por cumplirse.